¿Dónde nació? ¿Cómo era su familia? Nací en Buenos Aires en 1919. Mi madre había sido enfermera, había trabajado en Alemania, en China y en Rosario. Mi padre era miembro de una familia de intelectuales. Su padre era juez, llegó a ser presidente de la Suprema Corte. Mi padre era médico de profesión, medalla de oro de su promoción, militante socialista, diputado nacional. Fue el primer experto en Argentina y tal vez en América en medicina social. Fue becado por el gobierno argentino para estudiar el sistema sanitario de Alemania y de Francia. Volvió y escribió 2 gruesos tomos sobre ese asunto, siempre con la idea de montar un sistema sanitario accesible a todo el mundo. Durante el último año de su función parlamentaria, el 36, presentó un grueso proyecto de ley sobre seguro médico o seguro de salud universal y gratuito, que por supuesto no pasó. Me casé a los 20 años de edad y era padre a los 21, padre de 2 chicos, Carlos, el físico, y Mario, el matemático. De un segundo matrimonio tengo otros 2 hijos, Eric, el arquitecto, con estudio en New York, y Silvia, la psicobióloga de Berkeley. ¿A qué colegio fue? Fui a distintas escuelas primarias, la mejor de las cuales me pareció la Escuela Argentina Modelo. Tenía maestros muy buenos, muy dedicados, que nos respetaban muchísimo, me enseñaron muchísimo. Y después me pasaron, desgraciadamente, al Colegio Nacional de Buenos Aires, que para mí fue una cárcel. Lo más importante en ese colegio era la disciplina, no aprender sino la disciplina. Teníamos un profesor de caligrafía que nos enseñó el primer día de clase que de todas las disciplinas la caligrafía era la más importante. Y yo me largué a reír y no me fue muy bien. Una de las cosas que hice fue escribir a mano revista contra los profesores. Y en la primera página puse una caricatura del profesor de caligrafía y le puse un mote además, el mono mono, parecía un mono. Naturalmente me decomisó la revista y me encajaron una suspensión de 14 o 15 días, creo que el límite era 16 ausencias. Me amenazaron con expulsarme. Tuve un buen profesor memorable, profesor de francés y literatura francesa, que nos hizo amar la literatura francesa y que nos trataba como a personas dignas. De los demás profesores no tengo buenos recuerdos. ¿Cómo eligió la carrera? Yo a los 17 años o algo así me entusiasmé con 2 disciplinas, la filosofía por un lado y la física por el otro. Física estudié yo por mi cuenta los libros de Sir James Jeans y Sir Arthur Eddington, eran famosos astrofísicos. Asistí durante una semana a clases en la Facultad de Filosofía y decidí no volver a la facultad, me pareció todo de un bajísimo nivel. El profesor principal era Coriolano Alberini, neo-hegeliano, era el filósofo oficial de la Italia fascista, colaborador de Mussolini en un par de artículos y ministro de Instrucción Pública y de Cultura del gobierno fascista. Entonces la Facultad de Filosofía quedó descartado. Asistí como libre, en forma clandestina, a un curso de Química General e Inorgánica en la Facultad de Ciencias, que me entusiasmó. Y finalmente le escribí una carta al doctor Teófilo Isnardi, que era el principal físico teórico en aquella época, pidiéndole consejo sobre dónde estudiar astrofísica y cosmología. Y me contestó diciéndome que había solamente un astrofísico en la Argentina, el doctor Enrique Gaviola, en el Observatorio Astronómico, pero que no había una carrera. Me sugirió que me fijara en La Plata, porque La Plata, a diferencia de Buenos Aires, tenía laboratorios de física. Entonces me inscribí en el doctorado en física en La Plata y allí empecé a estudiar, pero al mismo tiempo, por mi cuenta, seguí leyendo filosofía. Pero los estudios de física y matemática eran tan fáciles, tan poco exigentes en aquella época, que yo podía estudiar al mismo tiempo física, matemática, filosofía y dirigir la Universidad Obrera. Todo eso viviendo a 150 kilómetros de La Plata. Yo vivía en Florida, tenía que atravesar la ciudad, ir primero en tren, después en subte y después nuevamente en tren. Nuestros profesores, con pocas excepciones, tampoco sabían mucho, de modo que no podían exigir mucho. Había muy pocos libros de texto en aquella época. Teníamos que arreglarnos con libros de textos extranjeros. Yo recuerdo que mis libros estaban escritos en 5 lenguas. Y para poder aprender o reforzar mis conocimientos de las lenguas, yo al llegar a la estación de ferrocarril compraba 5 diarios. Uno en castellano,
uno de los dos diarios alemanes, el diario italiano y el diario francés. Entonces, en el trayecto entre Florida y Retiro, me leía los diarios rápidamente. Eran casi las mismas noticias en distintas lenguas. Terminé la carrera de física 14 años después de haberla comenzado, pero en el interín, bajo la dirección de Guido Beck, publiqué varios trabajos en revistas internacionales y además tomé parte en la organización de la Asociación Física Argentina. Fui uno de los 22 fundadores. Cuando él llegó no había tal cosa. Los matemáticos sí tenían la Unión Matemática, que había sido fundada por Julio Rey Pastor, de quien tuve el privilegio de ser amigo, y la Unión Matemática publicaba una revista. Cuando los físicos necesitábamos una revista, fui a pedirle a don Julio si nos hacía un lugarcito. Entonces, con mucho gusto, agregó revista de la Unión Matemática Argentina y de la Asociación Física Argentina. Entonces ahí publicábamos algunas cosas. Éramos muy pocos, éramos 20. Terminó teniendo 700 socios. Tiene que haber sido el 76, algo así, cuando unos socios tomados por la locura política decidieron disolver la sociedad, porque lo que había que hacer, decían, no era ciencia, sino otra cosa, política o tecnología, no sé qué. Los peronistas sostenían que había que hacer tecnología. Pero durante la dictadura, como digo, alguien tomó esa decisión suicida. ¿Y qué hizo después de graduarse? Seguí siendo ayudante de cátedra de física. Fui el primer ayudante de cátedra y me ganaba la vida como podía. Fui gerente de una sociedad de construcciones, hacía traducciones, daba clases particulares y iba vendiendo poco a poco lo que me había dejado mi padre. No tuve empleo regular pagado hasta después de la Libertadora. No tenía ni siquiera documento de identidad por mis antecedentes policiales. Tenía un documento de validez provincial solamente, conseguido a través de un amigo. Era una cédula de identidad de la provincia de Buenos Aires, pero no tenía la cédula de identidad de la Policía Federal, que es la única que permite obtener pasaporte. No obtuve pasaporte hasta el 55, 56. Después del 55 me presenté a concursos y gané 2 concursos, el de Física Teórica en La Plata y el de Filosofía de la Ciencia en Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras. Durante un tiempo enseñé ambas materias al mismo tiempo, una en La Plata y otras 2 en Buenos Aires, hasta que me concedieron dedicación exclusiva en la Facultad de Filosofía en 58 y a partir de entonces enseñé en un solo lugar. Me he quedado mucho más tiempo para estudiar, por supuesto, y me quedé ahí muy contento hasta comienzos del 63. Me fui y no volví. ¿Por qué emigró? Me fui por 2 motivos. Uno, porque yo temía una nueva dictadura. Había ocurrido recientemente el enfrentamiento entre 2 facciones del ejército, los colorados y los azules. Y además lo habían destituido a Frondizi. Y la primera oferta que vino por teléfono fue de la Universidad de Texas. Tomamos el primer avión, enseñé ahí un semestre y renuncié a mi puesto en la universidad. Y busqué el lugar, no tenía ningún lugar fijo. Tampoco tenía permiso para quedarme más de un año seguido en Estados Unidos. Nos quedamos 2 años seguidos, primero en Filadelfia, después en Delaware. Y de ahí fuimos a Alemania. Yo fui con una beca Humboldt que me permitió escribir mi libro Foundations of Physics. Estuve durante un año en el Instituto de Física Teórica de la Universidad de Freiburg, la misma universidad en que había enseñado ese simulador y delincuente Martin Heidegger. Mi mujer se doctoró en matemática en la Universidad de Pensilvania, ella es mucho más joven que yo, y le ofrecieron un cargo en McGill University, en Montreal. Entonces yo tenía que seguirla, como dice el tango. Dada la casualidad, estábamos visitando en Florencia un amigo que a su vez había invitado al director editorial de la Nuova Editrice de Firenze, una editorial muy prestigiosa, y entonces dijo que tenía un proyecto con Montreal. Interesante. Le conté que mi mujer tenía ganas de ir a Montreal y le pregunté si conocía a alguien. Ahí dice, justamente, mi socio es el profesor Klibanski, que es el director del Departamento de Filosofía. Escríbale a él. Entonces le escribí a Klibanski, quien me contestó enseguida, me dijo, véngase, yo necesito un sucesor, no quiero seguir siendo director. Le dije, no, muchas gracias, yo tengo un proyecto de investigación en filosofía, no me interesa la administración, si me quieren como profesor ordinario, vengo. Entonces me aceptaron como profesor ordinario, fuimos a McGill, enseñé en Canadá exclusivamente filosofía. Y ahí estuvimos durante 43 años hasta que me jubilé hace unos meses, cuando cumplí 90. ¿Y cómo fue construyendo sus obras, sus textos? El primer proyecto era más modesto, se llamaba Semántica y Ontología de la Ciencia. Se me ocurrió
en el año 66 dije, tengo que desarrollar los pensamientos embriónicos que había expuesto en mi libro Foundations of Physics, que acababa de terminar. Hay conceptos semánticos muy importantes que han sido descuidados, tales como el concepto de referencia, el concepto de verdad parcial y otros, y conceptos ontológicos como el de cosa, proceso, sistema, tiempo, espacio, etc. Entonces, cuando fui a Canadá, terminé de redactar algunos artículos en filosofía de la física y me puse a dar cursos sobre semántica y ontología, y al mismo tiempo empecé a redactar mis libros sobre semántica. 5 o 6 años después, estando de vacaciones, se me ocurrió que había que ampliar eso y hacer un tratado que incluyera no solamente semántica y ontología, sino también nociología y ética. Y me puse en contacto con uno de mis editores de Holanda y aprobó en principio el proyecto, y entonces empecé a trabajarlo. Yo había calculado que podría terminar el trabajo en 7 años. No había contado con que en el ínterin iba a cambiar mis ideas sobre la ética. Había sido inicialmente utilitarista en ética. Me di cuenta que el utilitarismo no funciona y entonces me demoré. Además, había subestimado las dificultades que encontraría en construir una teoría del espacio sobre la base del concepto de cosas y de distancia entre cosas, no distancias abstractas como en matemática. Hicimos un trabajo que está siendo ahora ayornado, está siendo puesto al día por el profesor Héctor Bucetich, un físico de La Plata, que también hace ya tiempo empezó a remozar otros aspectos de mi libro Foundations of Physics. En particular, ha puesto al día mi formulación axiomática de la mecánica cuántica, porque en el interín la matemática se ha vuelto más potente y hay una cantidad de matemáticas que yo no conozco. ¿Cómo aprecia los cambios en la concepción de la especie humana a partir de las neurociencias? Se ha revolucionado, aunque no tanto como parecería a primera vista, porque el primero en enunciar la tesis de que todo lo mental es cerebral fue nada menos que Hipócrates, hace 2500 años. Para la psicología médica esa no es una novedad. La neurociencia cognitiva no es una novedad. Es la realización del sueño de Hipócrates de que todo eso se hiciera científicamente. Es una novedad para los filósofos y para los psicólogos de tipo tradicional que ignoraban el cerebro, que no se interesan por el cerebro. Pero para la psicología médica siempre estuvo sobre la buena vía, excepto que se conformaron durante siglos con las hipótesis de Hipócrates y de Galeno en particular, y nunca las pusieron a prueba, no hacían investigación. La investigación biomédica es cosa del siglo XIX, empieza con Claude Bernard, Rudolf Virchow y otros. ¿Y cómo ve el desarrollo de las neurociencias y la psicología en nuestro país? Yo solamente sé de la existencia de facultades de psicología donde no hay un solo psicólogo, donde lo que hay son psicoanalistas, gente que ignora lo que es un experimento, que ignora el cerebro, que venden guiso de liebre sin liebre. Hay 55.000 psicólogos en Argentina. Tal vez haya 5 psicólogos fuera de las facultades de psicología. En la Facultad de Ciencias, en Córdoba, se acaba de recibir el primer psicólogo biológico, doctorado en psicobiología. Son lugares aislados, pero no están dentro de la Facultad de Psicología, donde se recibe, como usted sabe, es la tercera carrera en preferencia. La gente elige Derecho en primer lugar, después Medicina y en tercer lugar Psicología. Es un escándalo. Es como, digamos, estudiar astronomía sin saber la existencia de estrellas ni de planetas. ¿Y por qué sucede eso en la Argentina y no en otros lugares del mundo? Yo creo que uno de los tantos factores es que el psicoanálisis rinde, se gana plata con el psicoanálisis, pero otro, más importante, tal vez sea filosófico. En los años 20, el cientificismo o positivismo fue desplazado en las facultades de humanidades del país por el idealismo. Por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires imperó el neohegelianismo de Gentile, que era netamente anticientífico. Y los profesores de filosofía se reían de las estrecheces de los positivistas. Hubo esa gran reacción contra el llamado positivismo en los años 20. Eso se reflejó en la psicología, porque la psicología se enseñaba en la Facultad de Filosofía o de Humanidades, en lugar de enseñarse en la Facultad de Ciencias.
En el año 61 yo propuse a las autoridades de la Facultad de Ciencias la iniciación de un programa de psicología científica, pero trayendo por lo menos un par de psicólogos, y por supuesto que mi proyecto fue rechazado. ¿Qué consecuencias cree que trae eso a nuestro país, ese modo de ejercer la psicología? Hay consecuencias de dos tipos. Uno, para los individuos afectados de trastornos mentales, que por supuesto no son curados, pueden ser consolados pero no curados por los psicoanalistas, y en algunos casos gravísimos, por ejemplo depresión, si la depresión no se trata a tiempo y eficazmente, con píldoras y terapia cognitiva puede muy bien ocurrir que el enfermo se suicide. Pero hay un efecto cultural que es el envenenamiento de toda una cultura, la vuelta al pensamiento mítico, la manía de hacer afirmaciones incontrastables o no puestas a prueba todavía, al dogmatismo en una palabra, porque lo dijo Freud, porque lo dijo Lacan. Entonces se estudian no temas, no problemas, se estudian autores, lo mismo que en la Edad Media. Vamos a estudiar a Aristóteles, vamos a estudiar a San Agustín. Es el retroceso cultural masivo y los psicoanalistas forman parte de ese movimiento. Desde luego ha sido acompañado por el llamado posmodernismo, pero todos los posmodernos son favorables al psicoanálisis, así como son desfavorables a la filosofía analítica, a la filosofía procientífica. ¿Por qué cree que cada vez que viene al país van a ver los cientos de estudiantes de ciencias y muchos menos de humanidades? Bueno, justamente porque yo soy procientífico y les hablo en el lenguaje que ellos entienden sobre problemas que les interesa. Por ejemplo, un problema de interpretación de la mecánica cuántica o de la relación entre la ciencia y la filosofía, entre la ciencia y la técnica. En cambio, yo no tengo nada que decirles a alguien que crea en Hegel o en Nietzsche. Todo lo que van a oír de mí son críticas. Y a la gente no le gusta que digan que son macaneadores o que repiten frases que no tienen ningún sentido, haciendo creer que las entienden. Por ejemplo, el otro día, hablando con una sobrina nieta mía, me repetía frases de Heidegger que ella no entendía. Por ejemplo, el ser es el yo mismo y el yo en mayúscula. ¿Y qué significa eso? Nada, pero ahí está la cosa. Se trata de armar frases que choquen y que al inocente le parezcan muy profundas. A una persona así no tengo nada que decirle. Una persona que estudia 5 años esas macanas y uno le dice, mire, usted ha perdido 5 años de su vida. ¿Qué le recomendaría a un joven que quiere estudiar psicología? Que aquí estudie toda la neuroanatomía, toda la neurofisiología que pueda, aquí. Y después pida una beca para especializarse en neurociencia cognitiva, que vaya a estudiar con mi hija, o que vaya a Stanford, o a Harvard, o a algún otro lugar. Hay muchos lugares en Estados Unidos. Y ahora se está abriendo también en Alemania. ¿Y qué le recomendaría a un joven que quiere estudiar filosofía? Que primero limpie su cerebro de toda la basura acumulada y lo discipline, que estudie matemática, que estudie física o química, lo que fuere. Y después se ponga a reflexionar en los problemas filosóficos que suscitan esas mismas disciplinas. Por ejemplo, acá nunca, jamás, ningún profesor de filosofía estudió filosofía de matemática. ¿Qué son los números? ¿Qué son los objetos matemáticos? Es un problema muy interesante y creo que las respuestas tradicionales son falsas. ¿Qué propondría usted para que haya una psicología científica en la Argentina? Lo primero es eliminar el principal obstáculo, cerrar las facultades de psicología. No se las puede reformar, porque para reformar habría que empezar por despedir a todos sus profesores. Cerrarlas porque no cumplen su cometido, no están enseñando psicología. Segundo, hacer simultáneamente esto, invitar a 2 o 3 o 4 o 5 o 10 psicólogos auténticos a que vengan a la Argentina a enseñar durante unos meses y al mismo tiempo enviar becarios hacia allá. Ir procediendo en todo lo demás muy de a poco, es decir, hay que esperar 20 años para que se constituya una masa crítica suficiente como para que haya en el país investigación. En neurociencia cognitiva hay que instalar laboratorios, hay que entrenar a la gente a que aprenda electrofisiología, a que aprenda a manejar el aparato de resonancia magnética. ¿Cree que el conocimiento produce belleza y felicidad? Sí, lo único que a mí me hace feliz, aparte del contacto con parientes y amigos, es aprender algo nuevo. Por eso que estoy todos los días buscando cosas nuevas en la literatura, en las revistas científicas. Uno se siente feliz cuando descubre un problema y cuando cree haberlo resuelto. Y se siente muy desgraciado cuando se da cuenta que no lo resolvió.